Hablaba de sí mismo de este modo: escribir que soy un hombre de edad indefinida, bajo, rechoncho, con bigotes de morsa y gafas de montura metálica, expresión bonachona y mirada perdida en el infinito, no conduce, en nuestro estadio intermedio, absolutamente a nada. Solo puede definirse así un hombre tan iconoclasta como inconformista, un hombre llamado Charles y apellidado Fort, Charles Fort, un hombre que en 1919 publicó una obra titulada El libro de los condenados. Se trataba de un amplio muestrario de fenómenos misteriosos y extraños: lluvias de objetos, de animales, caídas de meteoros de hielo, de piedras sorprendentes, desapariciones inexplicables, observaciones de luces misteriosas. Fue el primer investigador de enigmas que existió. Sin él, sin sus vastas aportaciones, el siglo XX no hubiera sido el mismo, y en buena lógica, él será nuestro primer explorador del misterio. Fort nació en Albany, en Nueva York, el 9 de agosto de 1874. Era un Leo, y bien que lo demostró. Su primer trabajo lo tuvo en la tienda de ultramarinos de su padre. Luego compaginó taxidermia con periodismo. Finalmente lo dejó todo para coleccionar hechos extraños. Lo leía todo, especialmente las noticias breves de los periódicos. Rellenaba fichas con datos referentes a aquellas que le interesaban en su búsqueda. Las organizó en 1300 cajas de zapatos, de las que hablaba así: 1300 temas, 1300 demonios aullando con 1300 voces a mi intento de hallar una finalidad. Fue la primera persona que quiso poner orden y buscar respuestas a cientos de sucesos extraños que ocurrían casi a diario en diferentes partes del mundo. Sabía que esos hechos se producían, que eran reales, pero que chocaban contra el poder académico. Eran años en los cuales los científicos se erigían con la facultad de poder discernir qué era verdad y qué no. Y Fort, como periodista desconfiado y escéptico, ejerció su derecho a dudar de la ciencia oficial, de las verdades impuestas y del irritante desprecio que se hacía hacia aquellos sucesos extraños. A Fort le gustaba sentirse un heterodoxo militante. Las reacciones a su obra fueron sonoras. Probablemente las explicaciones que proponía a tales hechos eran sustancialmente erróneas, audaces en extremo, pero no importa, porque el verdadero legado de Fort es otro: son los hechos en sí, y sobre esos hechos pretendía despertar el interés de la sociedad y de la ciencia. Algunos vieron en él a un demonio, pero una legión de lectores entendieron el mensaje de Fort: no rechazar lo real, aun cuando sea fantástico. Fue un personaje de lo más singular. Tenía talento natural y podría haber llegado lejos en el mundo del periodismo convencional, pero su búsqueda iba en otra dirección. Publicó joven sus primeras novelas y tuvo el coraje o la desfachatez, puesto que él se sentía algo desvergonzado, de escribir con 25 años su autobiografía. Poco tiempo después, en esas cajas ya había reunido sus 40.000 primeras notas sobre sucesos insólitos. No pudo encontrarle sentido. Se deprimió hasta el punto de quemar todos sus archivos y empezar de cero. Estudió cuantas ciencias pudo y ya viviendo en el Bronx visitaba mañana y tarde la Biblioteca Municipal de Nueva York. Pero sus ojos pasaba tanta letra impresa que a punto estuvo de quedarse ciego. Al tiempo volvió a reunir cientos de fichas, miles, decenas de miles. Llegó a tener archivadas más de 60.000. Tuvo que escuchar críticas feroces. Le decían, por ejemplo, que del cielo no caían bloques de hielo, pero él en sus archivos compiló cientos de precipitaciones de aerolitos, cientos. Los científicos le dijeron que era falso, que eso no podía ocurrir. Hoy, casi un siglo después, reputados hombres de ciencia buscan solución a este misterio sin recordar, en muchos casos, quién fue el primero en hablar de este tipo de sucesos. Pero las críticas le llevaron incluso a tener que vivir en la calle. Los enemigos le cerraron todas las puertas. Luego sí, luego llegarían las glorias, los buenos tiempos, el reconocimiento, su estela, una larga estela que empezó a fraguarse poco tiempo antes de su muerte, cuando una discípula, Tiffany Thayer, periodista como él, tuvo la brillante idea de fundar la Sociedad Forteana, una institución cuyo cometido fue seguir recopilando hechos condenados y prohibidos, darlos a conocer y preservar la heterodoxia militante. Poco después de morir, a aquellos hechos misteriosos que él investigó, se les bautizó como hechos forteanos. Murió en 1932. Antes de hacerlo escribió su esquela para que fuera publicada en el diario New York Times. Ha muerto Charles Fort, el enemigo de los científicos. Pero hoy nos permitimos quitarle la razón al gran explorador del misterio, al gran pionero de los enigmas.
Han pasado 70 años y lo que para él fueron hechos condenados son ya objeto de estudio serio y riguroso, y en parte gracias a él.